cámbiale el oliente, con sabor a México. Hola a todos, les habla Xi Jinping, el presidente de la República China, y este día les voy a hablar sobre la sobrepoblación y la presión urbana que existe en nuestro país. Para ello nos ayudarán unos mexicanos llamados Belén Ayala Fragoso, Osmar Manzanales Polanco y Fernando Flores. Para empezar, tenemos que definir qué es sobrepoblación. Y la sobrepoblación es el fenómeno que se produce cuando hay una elevada densidad de población y provoca la disminución de la calidad de vida. En otras palabras, es la relación entre la población humana y el medio ambiente. La tasa de fecundidad, el aumento de la longevidad, la migración, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de recursos son las causas. De igual manera, se estará vinculando a la materia de la introducción al estudio del patrimonio cultural y se presentarán posibles soluciones ante esta sobrepoblación. Sin más, les presento ya toda la información completa con mis compañeros. Hola, ¿sabías que la República Popular China se encuentra situada en el este del continente asiático, al oeste del Océano Pacífico? Bueno, no sabía, pero ya sé. Y que su superficie terrestre es de 9.600.000 kilómetros cuadrados, la cual la convierte en la tercera del país del mundo en extensión, superada por Rusia y Canadá. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a China? No lo sé, tú dime. China es el exportador e importador de bienes del mundo. A pesar de ser un régimen comunista, la economía china es de las más robustas en el mundo en la actualidad, por lo cual se considera desde hace décadas una superpotencia emergente. ¡Obvio que sí! China es conocido en todo el mundo por ser un lugar donde se pueden encontrar grandes edificaciones de vanguardia y elaboradas de tecnología de punta. En los últimos años, el gobierno ha decidido apoyar al desarrollo de distintos tecnológicos para incrementar la economía nacional. Pero bueno, dentro de los antecedentes históricos de China, en 1949 la República Popular China, su población total era de 541.670.000 habitantes. En los años que surgieron debido a la estabilidad social, al desarrollo de la producción y a la mejora de las condiciones médicas y sanitarias, también a la escasa conciencia sobre la importancia del control del crecimiento demográfico y la falta de experiencia. La población china aumentó rápidamente hasta alcanzar en 1969 los 806.710.000 habitantes en la región. Unos momentos después. Ante el serio problema que esto suponía, el gobierno chino comenzó en los años 70 del siglo XX a poner en práctica la planificación familiar con el fin de controlar el crecimiento de la población. Esto hizo posible un descenso gradual de la natalidad, que en el año 2000 fue de un 12,41 por mil. Sin embargo, China ha conseguido básicamente cambiar el tipo de producción demográfica, caracterizado por las bajas tasas en lo referente a la natalidad, a la mortalidad y al crecimiento. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Con respecto al índice de natalidad, China, durante finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, ha contado con un índice de natalidad a comparación de otros países muy alta, ya que en un tiempo de 30 años la media de nacimientos por año ha sido de 100.000
nacimientos, y esto a lo largo de la reciente historia ha sido una gran problemática en cuanto a la prestación de servicios básicos eficaces. La movilidad china se caracteriza por las grandes plagadas de congestión y contaminación en las ciudades de China, pues estas están explorando activamente modelos de transporte sostenibles. Durante más de 40 años, China ha experimentado una rápida urbanización, y el país, que supo ser por un tiempo el reino de la bicicleta, estuvo atravesado por reformas económicas durante la década de los 80, y estas se convirtieron en un presagio de transporte motorizado. Como la nación en desarrollo más grande del mundo, la experiencia china en proyectos a gran escala vinculados al transporte y a su implementación aportan experiencias de un enorme valor para otros grandes países en desarrollo. China comenzó con la construcción a gran escala de opciones de transporte urbano ferroviario y de autobuses en el 2004. Para el tercer trimestre del 2017, 29 ciudades chinas ya tenían alguna forma de ferrocarril urbano, con 118 líneas que abarcan un total de 3.862 kilómetros. Dentro de los servicios básicos se encuentra principalmente la salud. En los últimos años, el nivel de los servicios públicos básicos en China ha mejorado constantemente. Por ejemplo, el número de camas en establecimientos médicos y de salud por cada 1.000 habitantes ha llegado a 6,61, y la tasa de cobertura de radio y televisión en todo el país ha superado el 99%. China no tiene sanidad pública universal. Frente a lo que se pudiera parecer, los hospitales tienen instaurados el copago en todo el país. La calidad de sanidad varía enormemente dependiendo de la zona en la que se viva. Mientras los hospitales y variedad de tratamientos en grandes ciudades como Pekín o Shanghái se acercan a los estándares de los países desarrollados, en las provincias del interior del país la cobertura es muy deficiente. Otro servicio básico es el recurso hídrico. Los recursos de agua per cápita en China solo representan una cuarta parte del nivel mundial. Un tercio de agua es subterránea, y los datos de supervisión a las 118 ciudades demostraron que alrededor del 64% de estas aguas subterráneas urbanas están muy contaminadas. El 33% están ligeramente contaminadas, y aquella que está limpia solo representa un 3%. Dentro del aspecto alimenticio, los chinos están cambiando su dieta y haciéndola cada vez más similar a la de los occidentales. Se ha desarrollado una clase media cada vez más ansiosa de degustar los productos premium que son habitualmente en países occidentales, pero desconocidos en la tradición de su país, como lo es la carne bovina. Su consumo ha incrementado de manera espectacular. En 1982 comían una media de 13 kilos de carne al año por persona. Ahora son 63, y las previsiones son que se incremente en otros 30 hacia el año 2030. El gobierno ha puesto en marcha un plan para conseguir que no se coma más de 70 gramos de carne al día. El problema es que China solo tiene 0,2 hectáreas de tierra cultivable para el ciudadano. Otro factor muy importante que debemos de mencionar dentro de los servicios básicos es la seguridad social. China ha construido el sistema de seguridad social más grande del mundo. A finales del 2020, el nivel promedio de ingreso mínimo para los residentes urbanos y rurales en China alcanzó los 678 yuanes por mes, así como los 5.962 yuanes por año. Ahora bien, ya sabiendo cómo son los servicios básicos en China, otro tema muy importante del cual les voy a hablar es la migración. En la actualidad, China cuenta con un fenómeno extraño de emigración e inmigración, muy diferente a lo que se pudiera pensar, ya que es un país económicamente muy fuerte, que pues se pensaría que es un destino de muchos ciudadanos locales y extranjeros, pero no es así. ¡Oh, no! Tenemos que la emigración en el país asiático es muy alta, a unos 10.732.000
282 chinos, los cuales viven o salieron del país. Esto representando a un 0,76% de su población en China, donde el lugar de destino de preferencia de los emigrantes son los Estados Unidos, Hong Kong y Japón. Mientras tanto, los inmigrantes según la ONU son menor con cerca de 1.030.871 inmigrantes, es decir, personas que llegan a vivir a China, esto con un poco de influencia por la política y la administración interna del país. Ante el tema de la migración, existe un sistema de residencia llamado UQUO, que ayuda al tema de la migración local, ya que este registra el lugar de nacimiento y residencia de cada ciudadano chino. Y esto sirve para evitar flujos de movilidad abruptos que pueda presentar el ciudadano. Ahora bien, una característica importante que tuvo el gobierno de China fue que en el año de 1979 se implementó una política llamada el programa Hijo Único. Esto lo que buscaba era básicamente pues reducir el crecimiento de la población que en ese momento estaba teniendo China, porque estaban creciendo como hormigas las personas de China. Entonces pues eso es lo que evitaba principalmente reducir, equilibrar más que nada ese acelerado crecimiento que estaban teniendo, solamente permitiendo un hijo por pareja, por familia. Pero esto pues trajo muchas consecuencias en ese lapso, porque duró 35 años. Las consecuencias que trajo fue un desequilibrio en los géneros, en los sexos, porque las familias privilegiaban tener varones. Entonces cuando había este tema de que pues habían niñas, o se sabía que iban a ser niñas, pues recurrían a métodos como el aborto para pues no tener una niña, sino que volver a intentarlo para volver a tener a un niño, ya que estos les aseguraban en un futuro pues una mayor productividad a la población y a las familias en ese sentido. Por esto mismo, la planificación familiar que tuvieron en esa época era muy estricta y muy bien organizada, por así decirlo. Entonces, de cierta manera sirvió, porque realmente sí controló lo que fue el crecimiento acelerado que estaba teniendo la población de China a finales de los años 70, pero pues trajo otras problemáticas muy severas y muy graves que actualmente están padeciendo el gobierno, la sociedad china. Ahora, hablemos cómo es que esto de la superpoblación en China afecta o influye mucho en cómo ya es su relación con su cultura, con su patrimonio, porque como sabemos China es un ícono, es un país muy diverso, con mucha cultura, con mucha historia, muchos patrimonios que enriquecen a la humanidad. Entonces con la llegada de la superpoblación que tiene China, esto se ha visto impactado de cierta manera, que puede pues afectar o no la forma en la que se desarrollan precisamente estos patrimonios. Por ejemplo, la festividad que existe con relación al año chino, que como podemos ver se utilizan muchísimas pues fiestas, costumbres, tradiciones, como es la fiesta del dragón, que son muy representativas para el pueblo de China. También cuentan con patrimonios como es la muralla china, que es un ícono en la humanidad, una maravilla del mundo, así reconocida por la UNESCO. Entonces, este tipo de mecanismos, este tipo de objetos, de patrimonio, son los que hacen una representatividad en China muy fuerte, y lo que la hacen ser reconocida a nivel mundial y atrae mucho a otras personas. Esto mismo hace que
el hecho de recibir a varias personas pueda afectar de cierta manera lo que es China en ese sentido. Y en esto ya nos metemos al tema de la multiculturalidad, que afecta muchísimo a lo que es a las tradiciones en esencia de China, porque muchas de estas se han visto modificadas precisamente por el auge de varias personas de diferentes países con diferentes costumbres que han ido moldeando, por así decirlo, de cierta manera las tradiciones chinas, que no quiere decir que ya no existan o que no, sin embargo se les ha dado otro sentido por el auge, por el tipo de población que ha llegado a China de diferentes países que de cierta manera lo han llegado a modificar un poco, y lo cual pues hace que se vea distinto. Lo puede enriquecer muchas veces, o sea, enriquece muchísimas veces, pero también de cierta manera lo puede modificar en esencia, que es lo que a la población, a la sociedad de China a veces no le parece tan agradable, por así decirlo. Bueno, ¿y qué es lo que yo le propongo a China? En primer lugar, que pues controle su población, que hagan mecanismos de educación sexual muchísimo más eficaces, que no sea un tabú. Sí, como si estas cosas pasan. Que hablar de educación sexual no sea un tabú, que aunque pareciera que, y es cierto que la religión, en este caso budista, influye mucho en ese tema, tiene que expandirse porque en gran medida a veces es una parte importante por la cual la sociedad china no tiene un control en ese sentido, a pesar de que existió este programa de hijo único que controló, sí, pero después de que se erradicó o de que se eliminó ese programa, pareciera que sigue existiendo este aumento, este excesivo el número de personas en China, por eso es la mayor población en el mundo. Esa sería una de mis recomendaciones. Otra recomendación que yo le puedo proponer a China es que mejoren su sistema de migración que se llama Hukuo. Este sistema es una gran que sirve mucho para monitorear a las personas y los movimientos, en este caso territoriales, que pueden tener, por ejemplo, las personas de campo que van a la ciudad y pueden de cierta manera controlar un poco eso, porque tiene este sistema tiene muchísimas tiene una ventaja, que es precisamente el control de estos movimientos masivos de lugares, que es una causa de la sobrepoblación, pero también tiene una desventaja, que es estructural en el sentido y que se pueden violar los derechos humanos. Entonces, para que no suceda eso y no se diga a China que es controlador, que es esto, que es el otro, pues mejorar este sistema Hukuo, que básicamente es saber dónde están sus habitantes en ciudades o en el campo, por este sentido, y saber cómo ayudarlos para que ya no existan estos movimientos abruptos de territorios. This bitch. Así que, gobierno chino, si quieren más consejos de cómo manejar a su población, pueden llamarnos y pueden contratarnos. Nosotros no somos racistas, nosotros amamos el socialismo. ¿Será este mi ser amado? Aún no lo sé. Y queremos un mundo igualitario donde no existan estas violaciones y estas discriminaciones. Así que bye.